Esto no es un texto para reconciliarte con el paso del tiempo. No es una caricia para la conciencia cansada ni un consuelo para quien ya se rindió y busca una explicación elegante a su abandono. Esto es una acusación. Una disección sin anestesia. Un descenso deliberado a la zona donde las excusas mueren y solo queda el individuo frente a sí mismo, desnudo, sin coartadas, sin refugio. La edad no es tu problema. Nunca lo fue. La edad es solo el espejo donde se refleja tu grado de dominio, o tu absoluta bancarrota interior. El verdadero problema comienza el día en que el ser humano deja de gobernarse y empieza a justificarse. El día en que confunde desgaste con renuncia, experiencia con resignación, madurez con domesticación. Ahí nace la mentira fundacional: ya no puedo. No porque el cuerpo lo haya dictado, sino porque el espíritu fue desalojado del poder. La edad llega después, como testigo, no como verdugo. Este mundo ha entrenado al hombre para temer al tiempo porque un individuo que teme al tiempo es fácilmente manipulable. Se le inculca que la juventud es poder, que la vejez es pérdida, que el declive es inevitable. Y así, antes de que el cuerpo falle, la mente se arrodilla. Antes de que los músculos cedan, la voluntad abdica. Antes de que el tiempo cobre algo, el individuo ya lo entregó todo. Aquí se afirma una verdad que quema: el tiempo no destruye a nadie. El tiempo solo expone. Expone la disciplina que nunca construiste. Expone el carácter que fingiste tener. Expone el dominio que evitaste ejercer sobre ti mismo cuando aún era incómodo, cuando exigía sacrificio, cuando dolía más que la comodidad anestésica de dejar pasar los días. La mayoría no envejece, se oxida. Se corroe lentamente por dentro, sin ruido, sin tragedia visible. Se llena de hábitos que no eligió conscientemente, de pensamientos heredados, de placeres repetidos que no alimentan nada. Luego, cuando el espejo devuelve una imagen cansada, señala al calendario como culpable. Pero el calendario no decidió por ti. Nunca lo hizo. El dominio total del ser no es una filosofía amable. Es una doctrina de responsabilidad absoluta. Afirma que todo lo que no fue construido fue permitido. Que todo lo que hoy te pesa fue tolerado. Que cada año no vivido con conciencia fue una cesión voluntaria de soberanía. No hay injusticia aquí. Solo consecuencia. Este texto parte de una premisa brutal: el ser humano no sufre por el paso del tiempo, sufre porque nunca aprendió a habitarlo con autoridad. Vive atrapado entre la nostalgia de lo que fue y el terror de lo que será, incapaz de dominar el único territorio donde el poder existe, el presente. Allí donde la voluntad decide si el día te gobierna o tú lo ejecutas. La edad se vuelve una condena solo para quien nunca desarrolló gobierno interno. Para quien dependió de la fuerza externa, de la validación ajena, del impulso momentáneo. Cuando esas muletas desaparecen, queda al descubierto la verdad: no hay estructura interior que sostenga al ser. Y entonces el tiempo, indiferente, pasa por encima. Pero quien construyó dominio no envejece como los demás. Se vuelve más silencioso, más preciso, más implacable consigo mismo. Pierde velocidad, pero gana dirección. Pierde impulsividad, pero gana juicio. No necesita demostrar nada porque ya se pertenece. Y un individuo que se pertenece es peligroso en cualquier edad. Este libro no busca salvarte del miedo a envejecer. Busca destruir la mentira que te impide gobernarte ahora. Busca arrancar la idea de que el problema está afuera, en el cuerpo, en los años, en las circunstancias. No. El problema siempre estuvo dentro, en la ausencia de disciplina, en la postergación del carácter, en la cobardía de no mirarte con brutal honestidad cuando aún estabas a tiempo. Aquí no se promete esperanza. Se exige lucidez. Aquí no se ofrece consuelo. Se impone un espejo. Porque cuando todo se reduce a lo esencial, solo queda una pregunta que ningún año vivido puede responder por ti. ¿Has ejercido dominio sobre tu ser, o solo has sobrevivido esperando que el tiempo tenga piedad? El tiempo no la tiene. Nunca la tuvo. Y eso es precisamente lo que lo convierte en el juez perfecto. Esto no es una introducción, es una emboscada. No viene a acompañarte en el miedo al tiempo ni a explicarte con delicadeza por qué sientes que algo se te escapa entre los dedos.
Viene a arrancarte la venda. Viene a demostrarte que la edad jamás fue el verdugo que imaginaste, sino el testigo silencioso de una rendición prolongada. El calendario no te persigue. Te observa. Y en su mirada no hay odio, solo registro. El ser humano teme a la edad porque le recuerda una verdad que intenta evitar a toda costa, que vivir no es acumular años, sino ejercer dominio. Cuando ese dominio no existe, cada año pesa como una condena. Cuando existe, el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en un arma afilada. La tragedia no es envejecer. La tragedia es llegar a cualquier edad sin haberse pertenecido nunca. Desde muy temprano se te entrenó para obedecer fuerzas externas. Horarios, normas, deseos ajenos, expectativas heredadas. Nadie te enseñó a gobernar tu mente, a disciplinar tu carácter, a sostenerte cuando la validación desaparece. Así creces funcional, pero no soberano. Útil, pero no dueño. Y cuando el cuerpo empieza a cambiar, cuando la energía deja de ser infinita, no colapsa el cuerpo, colapsa la ilusión. Descubres que nunca hubo estructura interna, solo impulso, y el impulso envejece mal. La edad se convierte entonces en la excusa perfecta. Una palabra limpia para encubrir una historia sucia de postergaciones, concesiones y traiciones silenciosas a uno mismo. Ya no es el momento, ya no tengo la fuerza, eso era antes. No son frases de desgaste físico, son confesiones de abandono. El cuerpo no dictó la retirada. La dictó la mente cansada de exigirse. El dominio total del ser no acepta esa narrativa. La pulveriza. Afirma que el verdadero envejecimiento ocurre el día que decides dejar de incomodarte. El día que prefieres la anestesia a la disciplina. El día que eliges repetirte que ya es tarde, en lugar de admitir que nunca fue temprano porque nunca te levantaste a tiempo. El tiempo no te robó oportunidades. Tú evitaste el precio que exigían. Hay hombres jóvenes que ya están acabados. Hay cuerpos intactos gobernados por voluntades atrofiadas. Caminan rápido, pero no avanzan. Consumen estímulos, no construyen carácter. Cuando el primer síntoma de desgaste aparece, entran en pánico porque todo su valor estaba sostenido por la biología. No tenían dominio. Tenían energía prestada. Y la energía prestada siempre se cobra con intereses. En contraste, existe otra clase de individuo, uno que el sistema no celebra porque no se puede domesticar fácilmente. No vive de nostalgia ni de promesas futuras. Vive del presente ejecutado con brutal precisión. No se define por lo que fue ni por lo que podría ser, sino por lo que sostiene cada día con disciplina. Su cuerpo puede perder velocidad, pero su mente gana filo. Su mirada no busca aprobación. Busca verdad. Y esa verdad no se desgasta con los años. Esta doctrina no ofrece esperanza ni redención emocional. Ofrece una acusación directa: si la edad te pesa, no es por los años acumulados, sino por el dominio que nunca construiste. Cada día vivido sin conciencia fue un día entregado al vacío. Cada hábito no cuestionado fue un clavo más en la estructura de tu propia prisión. El tiempo no levantó esas paredes. Tú lo hiciste, lentamente, con comodidad y miedo. Aquí se exige algo que casi nadie está dispuesto a conceder: responsabilidad total. Sin matices. Sin contextos. Sin víctimas. No importa lo que te hicieron, lo que perdiste o lo que no llegó. Lo único que importa es qué hiciste tú con lo que quedó. El dominio del ser no nace del talento ni de la juventud. Nace de la decisión innegociable de gobernarse incluso cuando duele, incluso cuando nadie mira, incluso cuando el cuerpo protesta. La edad, bajo esta luz, deja de ser un enemigo y se revela como una auditoría implacable. Cada año revisa si hubo disciplina o evasión, si hubo carácter o autoengaño. No castiga. Registra. Y cuando el registro se acumula, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Este texto no busca que aceptes el paso del tiempo. Busca que lo merezcas. Busca que llegues a cualquier edad con algo sólido dentro, algo que no dependa de la apariencia, de la fuerza bruta ni de la aprobación externa. Porque cuando todo eso cae, solo queda una pregunta que ninguna cifra puede responder por ti: ¿te gobernaste o simplemente dejaste que los días pasaran?
Aquí comienza una doctrina para quienes están dispuestos a soportar la respuesta. El mito del tiempo, la gran coartada del fracaso. El tiempo no te robó nada. Esa es la verdad que este capítulo viene a clavar como una estaca en el centro de la conciencia. Todo lo demás son relatos para dormir al culpable. El tiempo no es un ladrón, no conspira, no persigue, no castiga. El tiempo observa, registra. Y cuando finalmente hablas de él como si fuera tu enemigo, lo haces porque ya no soportas mirarte como responsable. La edad fue convertida en mito para ocultar una traición más antigua y más sucia, la renuncia cotidiana al gobierno interior. Se culpa al calendario porque acusarse a uno mismo exige una violencia que pocos están dispuestos a ejercer. Es más fácil decir ya no puedo que admitir dejé de exigirme. Es más cómodo invocar al tiempo que reconocer el momento exacto en que bajaste la guardia y jamás la volviste a levantar. Ese momento existe. No fue épico. No fue trágico. No vino acompañado de música ni de catástrofes visibles. Fue una concesión mínima. Una vez que elegiste no hacerlo incómodo. Una vez que preferiste posponer. Una vez que decidiste que mañana sería mejor que hoy sin construir nada que lo hiciera posible. Ahí comenzó el deterioro. No en las arrugas. No en la fatiga. En la voluntad. La mentira fundacional dice que el desgaste llega con los años. La verdad es más cruel, el desgaste llega con la primera claudicación. El cuerpo puede soportar décadas de carga si la mente gobierna. Pero una mente sin mando envejece en silencio, incluso dentro de un cuerpo joven. El tiempo no destruye estructuras sólidas, pulveriza las que nunca se terminaron de construir. El ser humano utiliza la edad como máscara moral. Se la coloca para no enfrentar el espejo desnudo de su propia deserción. Antes era distinto, dice, como si ese antes hubiera sido una obra consciente y no una suma de impulsos, energía biológica y oportunidades desperdiciadas. Lo que se perdió no fue la juventud. Fue la disciplina que nunca existió. Fue el carácter que nunca se templó. Fue el dominio que siempre se evitó porque exigía sacrificio sostenido y no gratificación inmediata. Aquí se expone una verdad que resulta insoportable para la mayoría: nadie llegó tarde a su vida. Simplemente nunca llegó. Habitó el cuerpo, ocupó el tiempo, consumió los días, pero jamás tomó posesión de sí mismo. Cuando esa ausencia se vuelve evidente, cuando el impulso ya no alcanza y la biología deja de compensar la falta de estructura, aparece la excusa perfecta: la edad. Un enemigo abstracto al que se le puede atribuir todo sin tener que asumir nada. El mito del tiempo es funcional a la cobardía. Permite narrar el fracaso sin pronunciar la palabra renuncia. Permite vestir de fatalidad lo que fue elección repetida. Porque no fue un solo día el que te llevó aquí. Fue una cadena de decisiones microscópicas: no entrenar cuando tocaba, no callar cuando era necesario, no sostener la incomodidad, no terminar lo que empezaste, no gobernar el impulso. El tiempo no hizo eso. Tú lo hiciste. Lentamente. Con paciencia. Con indulgencia hacia tu propia debilidad. Este capítulo no te permite seguir creyendo que el deterioro es automático. No lo es. Es consensuado. Cada día que no te exiges, el deterioro firma un contrato. Cada día que justificas lo que no hiciste, el contrato se renueva. Y cuando finalmente miras atrás y ves el peso de los años, confundes el acumulado de renuncias con una supuesta injusticia del tiempo. Pero no hubo injusticia. Hubo coherencia. El tiempo no te quitó posibilidades. Te dio margen. Te dio repetición. Te dio oportunidades suficientes para construir dominio. Que no lo hayas hecho no lo convierte en culpable. Lo convierte en testigo. Un testigo incómodo, porque no habla, pero su sola presencia recuerda todo lo que pudo haberse forjado y no fue. La edad aparece entonces como una sentencia solo para quien nunca desarrolló autoridad interna. Para quien vivió dependiendo de factores externos: fuerza, validación, contexto, energía. Cuando esos factores se debilitan, queda expuesto el vacío. Y el vacío duele más que cualquier cifra. Duele porque revela que no hubo edificación, solo tránsito.
Este capítulo atormenta porque no deja espacio para la compasión mal entendida. No suaviza. No contextualiza. No consuela. Afirma con frialdad quirúrgica que nadie te arrebató nada. Que cada cosa que hoy no tienes fue entregada en cuotas. Que cada versión menor de ti fue tolerada. Que cada día sin gobierno fue un voto a favor de la decadencia futura. El mito del tiempo se derrumba cuando entiendes esto. El tiempo no decide quién fracasa. Solo revela quien nunca asumió el mando. Y esa revelación no llega al final de la vida. Llega en el instante exacto en que ya no puedes seguir mintiéndote sin sentir asco. Aquí se rompe la coartada. Aquí se retira la máscara. Aquí comienza la parte de la doctrina donde ya no puedes señalar afuera sin saber, con absoluta certeza, que el dedo que acusa tiembla porque apunta al único lugar que siempre evitaste mirar. La decadencia consentida, como el hombre se abandona sin notarlo. Nadie se destruye de golpe. Eso es una fantasía cómoda, una forma de creer que el abismo avisa, que la caída es ruidosa, que el desastre llega con señales claras. La verdad es más sucia y más insoportable. El hombre se descompone en silencio. Sin alarma. Sin testigos. Con plena lucidez. La decadencia no irrumpe, se infiltra. No toma por asalto, se instala con permiso. Este capítulo no habla de tragedias visibles. Habla de concesiones diminutas, de rendiciones microscópicas que no parecen rendiciones. Habla del momento en que decides no luchar hoy porque mañana será más fácil, y de cómo ese mañana nunca llega. Habla de hábitos que no parecen mortales, pero que, repetidos, construyen una tumba habitable. La decadencia consentida no es una catástrofe, es una rutina. El hombre no cae. El hombre se sienta. Se sienta a descansar de sí mismo. Se sienta a negociar con su debilidad. Se sienta a explicarse por qué hoy no importa, por qué esta vez es distinta, por qué puede permitirse una excepción más. Y cada excepción es una grieta. Cada grieta es una invitación al abandono. No hay ignorancia aquí. Hay complicidad. La mente indisciplinada envejece antes que el cuerpo porque deja de tensarse contra la realidad. Se vuelve blanda. Evita el conflicto. Huye de la incomodidad como si fuera una amenaza mortal. Pero no hay mayor amenaza que una mente que ya no se exige. El cuerpo puede adaptarse al dolor, al esfuerzo, a la carga. La mente que rehúye el esfuerzo se atrofia incluso en la comodidad. Y una mente atrofiada convierte cualquier edad en una prisión. La comodidad es el veneno más eficaz porque no duele al entrar. Se presenta como descanso merecido, como recompensa, como derecho adquirido. Pero su efecto es corrosivo. No fortalece, disuelve. No construye, erosiona. Donde antes había tensión creadora, instala anestesia. Donde antes había dirección, instala repetición. El hombre cómodo no sufre de inmediato. Se apaga lentamente. Y lo peor, se acostumbra a la oscuridad. El alma no muere por golpes. Se oxida por desuso. Cuando dejas de luchar por algo que exige carácter, cuando abandonas la fricción necesaria para crecer, el óxido comienza a extenderse. Primero en la voluntad, luego en la identidad. Ya no sabes quién eres porque hace tiempo que dejaste de decidirlo. Te conviertes en una suma de hábitos, en un reflejo de estímulos, en un organismo que reacciona, pero no gobierna. Aquí se revela una verdad que humilla. La mayoría de los hombres sabe exactamente cuándo empezó a abandonarse. Lo recuerda con precisión quirúrgica. No fue un accidente. Fue una elección consciente disfrazada de cansancio. Fue el día que dijiste no pasa nada cuando sí pasaba. El día que aceptaste menos de ti mismo sin rebelarte. El día que firmaste un pacto silencioso con la mediocridad y lo llamaste equilibrio. La edad no provoca este proceso. Solo lo exhibe. La decadencia ya estaba en marcha mucho antes de que el cuerpo mostrara señales. Cuando la energía biológica ya no alcanza para tapar la falta de estructura, el individuo se sorprende. Finge sorpresa. Se pregunta cómo llegó hasta ahí, como si no hubiera sido él quien caminó cada paso con los ojos abiertos. Este capítulo no permite la inocencia. No hay me pasó.
Ay, lo permití. No, ay, no me di cuenta. Ay, preferí no mirar. El abandono no fue impuesto. Fue elegido porque parecía más fácil que sostener la guerra interna que exige el dominio. El problema es que toda guerra evitada se cobra después como humillación. La decadencia consentida tiene una característica brutal: se justifica a sí misma. El hombre que se abandona aprende a explicar su abandono con un lenguaje sofisticado. Habla de realismo, de madurez, de aceptar límites. Pero lo que llama aceptación es resignación. Lo que llama realismo es miedo. Y lo que llama madurez es cansancio moral. No ha llegado a un estado superior, ha descendido a un estado cómodo. Este texto atormenta porque no deja espacio para la negación. Obliga a reconocer que la mayoría no fue derrotada por la vida, sino seducida por la facilidad. Que no fue el dolor lo que los quebró, sino la ausencia de dolor. Que no fue el exceso de carga, sino la falta de propósito lo que los vació. La decadencia es una decisión sostenida. No se toma una vez. Se renueva cada día. Cada vez que eliges no hacer lo que sabes que debes hacer. Cada vez que postergas lo esencial por lo urgente. Cada vez que anestesias la incomodidad en lugar de atravesarla. El tiempo no interviene. Solo acumula evidencia. Este capítulo es oscuro porque no ofrece salida inmediata. Solo verdad. Y la verdad es esta: la mayoría no se destruye por ignorancia, sino por indulgencia. No cae al abismo. Se desliza hacia él, paso a paso, con plena conciencia, hasta que un día mira alrededor y ya no reconoce el lugar, ni al hombre que se ha convertido en su único carcelero. El cuerpo como excusa, la mentira biológica que esconde la cobardía. El cuerpo es el argumento favorito del cobarde ilustrado. Cuando la voluntad se retira, cuando el carácter abdica, cuando la disciplina se vuelve una palabra incómoda, el cuerpo es señalado como culpable. Duele, cansa, envejece. Y en esa narrativa biológica se encubre la derrota espiritual más antigua, la incapacidad de mandar sobre uno mismo. El cuerpo no habla por sí solo. Habla cuando la mente le concede autoridad para dictar sentencia. Este capítulo desmantela la mentira más rentable del fracaso moderno, que el límite es físico. No lo es. El límite real siempre fue mental. El cuerpo puede ser reducido, herido, cansado, incluso quebrado, y aún así obedecer a una mente soberana. Pero una mente débil, indisciplinada, fragmentada, no será salvada por el cuerpo más joven ni por la energía más abundante. La biología no compensa la ausencia de mando. Solo la disfraza por un tiempo. Se ha convertido al cuerpo en coartada moral. Se le otorga un poder que no tiene para evitar asumir la responsabilidad que sí corresponde. Ya no respondo igual, ya no tengo la fuerza, ya no es como antes. Frases limpias para una rendición sucia. El cuerpo cambia, sí. Pero la pregunta que este capítulo clava es otra: ¿quién estaba al mando cuando aún no dolía? ¿Quién gobernaba cuando la energía sobraba y aún así no se construyó nada sólido? La obsesión por la juventud es una confesión colectiva de fragilidad interior. Se idolatra la piel intacta, la velocidad, la potencia bruta, porque se sabe, aunque no se diga, que sin eso no queda nada. El culto a lo joven es el culto a lo prestado. Es depender de una fuerza que no se controla y que inevitablemente se retira. Cuando se va, deja al descubierto lo que siempre estuvo ahí, una voluntad sin entrenamiento. Aquí se expone una verdad que humilla: hay cuerpos jóvenes habitados por almas ya derrotadas. Caminan, consumen, producen, pero están muertos en lo esencial. No sostienen tensión, no resisten frustración, no obedecen una disciplina. Viven reaccionando. Y cuando el primer límite aparece, se derrumban porque nunca aprendieron a mandar. En contraste, existen cuerpos castigados por los años que aún resultan peligrosos porque dentro habita una mente que no negocia con la comodidad ni se arrodilla ante el cansancio. Separar cuerpo y voluntad es un acto de brutal honestidad. El cuerpo es instrumento. La voluntad es gobierno. Confundirlos es permitir que el instrumento decida cuando se trabaja y cuando se abandona. El cuerpo siempre pedirá tregua. Siempre pedirá placer, descanso, evasión. No es maldad. Es naturaleza.
La tragedia comienza cuando no hay una instancia superior que lo ordene. Cuando el cuerpo se convierte en rey, el reino cae. Este capítulo no niega el desgaste físico. Lo pone en su lugar. El desgaste existe, pero no explica la derrota. Explica la exposición. Cuando la biología deja de encubrir la falta de estructura interna, la verdad emerge. No fue el dolor lo que te detuvo. Fue la falta de propósito. No fue la edad la que te venció. Fue la ausencia de una mente entrenada para gobernar incluso en condiciones adversas. La mentira biológica funciona porque suena científica, razonable, inevitable. Permite rendirse sin vergüenza. Permite abdicar sin llamarlo cobardía. Pero bajo esa lógica, el ser humano queda reducido a un animal sofisticado, condenado a obedecer impulsos, hormonas y desgaste. El dominio total del ser rechaza esa reducción con violencia doctrinal. Afirma que mientras exista conciencia, existe mando. Y mientras exista mando, el cuerpo no decide el final. Este texto obliga a enfrentar una pregunta que pocos toleran. Si mañana tu cuerpo fuera limitado, ¿quedaría algo en ti que aún pueda mandar? Si la respuesta es no, el problema nunca fue físico. Fue estructural. Fue mental. Fue una vida entera delegando el gobierno a la comodidad, a la energía fácil, a la ilusión de que siempre habría margen. La juventud no es poder. Es crédito. Y el crédito se agota. Quien no invierte ese crédito en carácter, disciplina y dominio, termina endeudado consigo mismo. Entonces llega la edad y se la acusa de estafa, cuando en realidad solo vino a cobrar lo que nunca se pagó. Este capítulo no ofrece orgullo corporal ni negación del límite. Ofrece jerarquía. El cuerpo abajo. La voluntad arriba. El cuerpo como herramienta. La mente como soberana. Todo lo demás es autoengaño elegante. Y ese autoengaño, tarde o temprano, deja de ser creíble incluso para quien lo repite. Aquí se condena la excusa final. Aquí se derrumba la última defensa del que no quiere asumir el mando. Porque cuando se elimina la coartada biológica, queda una verdad imposible de evadir. No es tu cuerpo el que no puede más. Es tu mente la que nunca quiso gobernar. El terror al presente, vivir atrapado entre la nostalgia y el miedo. El presente es el lugar que la mayoría evita porque exige algo que no sabe ofrecer: gobierno. No consuelo, no recuerdo, no promesa, sino mando. Por eso huye. Huye hacia atrás, donde el pasado se idealiza y se embalsama, o huye hacia adelante, donde el futuro se convierte en amenaza o en fantasía. En ambos casos, el ahora queda deshabitado. Y un presente deshabitado es territorio conquistado por el miedo. Este capítulo no habla del tiempo como línea, sino como prisión. La prisión de quien vive recordando lo que fue porque ya no soporta lo que es. La prisión de quien teme lo que vendrá porque nunca aprendió a sostener el instante. La esclavitud temporal no consiste en envejecer, consiste en no estar. El individuo ausente del presente ha perdido el único lugar donde la voluntad puede operar. Todo lo demás es eco o especulación. La nostalgia es una forma elegante de rendición. Se disfraza de memoria, pero es un cementerio. Allí se entierra el poder que no se ejerció y se adora una versión pasada que, en realidad, nunca fue gobernada. Antes era mejor, se dice, sin admitir que antes tampoco había dominio, solo energía y margen. El pasado se convierte en tumba cuando se lo visita para llorar en lugar de para aprender. Cada visita prolongada debilita la capacidad de actuar ahora. El miedo al futuro es la otra cara del mismo abandono. Es la imaginación sin mando. Es proyectar escenarios para no decidir. Es anticipar pérdidas para justificar la inacción. El futuro aterra porque el presente está vacío. Cuando no se gobierna el ahora, cualquier mañana parece una amenaza. La ansiedad no es un problema del mañana, es un déficit de autoridad hoy. Aquí se revela una verdad que perfora: la edad se vuelve insoportable cuando el presente no se habita. No por los años acumulados, sino por los instantes perdidos. Cada día no vivido con conciencia se suma como peso muerto. La cifra aumenta y la sensación de asfixia también, porque el individuo sabe, aunque no lo diga, que no estuvo allí cuando pudo estar. Que se ausentó de sí mismo.
Vivir atrapado entre la nostalgia y el miedo es vivir sin poder. El pasado no obedece órdenes. El futuro no responde a mandatos. Solo el presente ejecuta. Pero ejecutar implica decisión, y decidir implica renuncia. Por eso se evita el ahora, obliga a cortar, a elegir, a actuar sin garantía. La mente indisciplinada prefiere recordar o temer antes que mandar. Este capítulo es psicológicamente violento porque expone el autoengaño central. Creer que pensar en el pasado o el futuro es profundidad. No lo es. Es evasión. La profundidad real ocurre cuando el instante se toma con las manos y se le imprime dirección. Todo lo demás es ruido temporal. La mayoría no vive su edad actual, la sufre. La sufre porque cada año llega sin haber sido habitado, como una casa vacía que se deteriora sin resistencia. El presente exige tensión. Exige estar despierto. Exige soportar la incomodidad de no esconderse. En el ahora no hay coartadas. No hay antes ni después. Hay acción o hay omisión. Y la omisión también decide. Por eso el presente aterra, no permite excusas. Te coloca frente a tu capacidad real de mando y pregunta, sin palabras, si existe o no. El pasado se vuelve una tumba cuando se lo usa para justificar la inacción actual. El futuro se vuelve una amenaza cuando se lo imagina para evitar el compromiso presente. En ambos casos, el individuo abdica del único trono disponible. Luego se queja de la edad, del tiempo, de la vida. Pero la vida no fue vivida. Fue pensada, recordada, temida. Nunca gobernada. Este texto no ofrece técnicas de atención y serenidad superficial. Exige soberanía. Afirma que quien no gobierna el instante será gobernado por fantasmas. Que quien no habita el ahora será arrastrado por recuerdos y escenarios. Que quien no decide hoy, mañana solo contará consecuencias. El dominio total del ser se ejerce aquí, no en el recuerdo ni en la expectativa. Aquí donde el cuerpo respira, donde la mente elige, donde la voluntad manda o se retira. Cada segundo es un plebiscito silencioso. Cada instante vota a favor del dominio o de la esclavitud. Este capítulo concluye con una sentencia sin alivio: el terror al presente no es miedo al tiempo, es miedo a uno mismo. Miedo a descubrir que, sin pasado para llorar ni futuro para temer, queda una verdad desnuda: o gobiernas el ahora, o no gobiernas nada. Y quien no gobierna nada no envejece. Se acumula. Se pesa. Se hunde. La forja del dominio, disciplina, renuncia y la muerte del yo débil. Aquí no comienza la motivación. Aquí comienza la ejecución. Este capítulo no ofrece alivio ni comprensión, ofrece una orden brutal: o te forjas, o serás reducido. No hay tercera vía. El dominio del ser no nace del entendimiento, nace del sacrificio. Y todo sacrificio real exige amputación. No simbólica. No poética. Amputación interna. Cortar lo que estorba, aunque duela. Aunque sangre. Aunque deje cicatriz. La forja no es un proceso elegante. Es violento porque destruye identidades que parecían esenciales. El yo débil no se va solo. Se aferra. Suplica. Se disfraza de personalidad, de historia, de así soy. Pero ese yo no es identidad, es lastre. Es una acumulación de hábitos complacientes, miedos heredados y placeres sin dirección que reclaman seguir vivos. La doctrina es clara: lo que no sirve al dominio debe morir. Disciplina no es constancia estética ni rutina inspiradora. Es imposición diaria. Es hacer lo que debe hacerse cuando no hay deseo, cuando no hay ánimo, cuando no hay testigos. Es obligar al cuerpo a obedecer y a la mente a callar cuando empieza a negociar. Cada vez que cedes, refuerzas al yo débil. Cada vez que ejecutas, lo debilitas. Esta es una guerra de desgaste. Y el enemigo vive dentro. La renuncia es el precio que casi nadie acepta pagar. Renunciar no es perder, es seleccionar. Renunciar al placer sin propósito, a la distracción constante, a la identidad cómoda que no exige nada. Renunciar a explicarte. Renunciar a justificarte. Renunciar a ser comprendido.
El dominio no necesita aprobación. La necesita solo quien aún no se pertenece. Este capítulo afirma algo que incomoda profundamente. El verdadero envejecimiento es una purga. Con los años, todo lo que es falso se vuelve insostenible. Las máscaras pesan. Las ilusiones se agrietan. El que no elimina lo innecesario es aplastado por ello. El que no mata su yo débil a tiempo es gobernado por él hasta el final. No hay misericordia en este proceso. Solo consecuencia. La disciplina construye una estructura interna que el tiempo no puede erosionar. Sin ella, el individuo es disciplinado desde afuera. Por el cansancio. Por la humillación. Por la irrelevancia. El mundo siempre disciplina a quien no se gobierna. Lo hace con violencia silenciosa, con pérdida de respeto, con invisibilidad progresiva. El que no se impone límites internos recibe límites externos cada vez más estrechos. Aquí se establece la jerarquía final. El dominio no se negocia con el placer. El placer obedece o se elimina. El yo débil busca comodidad, reconocimiento, alivio inmediato. El yo dominante busca estructura, dirección, control. No pueden coexistir. Uno vive de la excusa. El otro vive de la orden. Y solo uno puede ocupar el centro. Este capítulo no promete felicidad. Promete solidez. No promete calma. Promete autoridad. El individuo forjado no es amable con su debilidad. No la escucha. No la analiza. La ejecuta. Porque entiende algo que el resto evita aceptar: la debilidad no se educa, se reduce. Y si no se reduce voluntariamente, se impone involuntariamente a través del fracaso. La muerte del yo débil no es un evento. Es un proceso repetido. Cada día se le quita poder. Cada día se le niega alimento. Cada día se le contradice con acción. Hasta que un día ya no grita. Ya no negocia. Ya no manda. Ese día comienza el dominio real. No visible. No espectacular. Silencioso. Implacable. Este capítulo atormenta porque no deja margen para el autoengaño. Dice con crudeza que no todos están hechos para gobernarse. Que muchos prefieren la servidumbre disfrazada de equilibrio. Que la mayoría no está dispuesta a pagar el precio del dominio porque implica quedarse solo, incomprendido y sin anestesia emocional. Pero también deja una sentencia imposible de ignorar: el precio de no pagar ese costo es infinitamente mayor. Aquí se forja al individuo que el tiempo no puede quebrar porque ya se quebró a sí mismo en lo innecesario. Aquí muere el yo que pedía permiso. Aquí nace el que ejecuta. Y esa transformación no eleva. Aplasta. Reduce. Condensa. Hasta que solo queda lo esencial. Y lo esencial, cuando está solo, no envejece. Perdura. El veredicto final: el tiempo no te mató, te juzgó. El tiempo nunca fue tu enemigo. Esa es la última mentira que te contaste para poder dormir. El tiempo no vino a destruirte, vino a observarte. No llegó con una guadaña, llegó con un archivo. No arrancó nada por la fuerza, tomó nota. Cada día que pasó no fue una herida, fue un registro. Cada año no fue una pérdida, fue una evidencia. Y ahora, cuando miras atrás con terror o con vergüenza, no es porque el tiempo te haya fallado, sino porque el tiempo te expuso. El tiempo no mata a nadie. El tiempo interroga. Y tú hablaste todos los días, incluso cuando creíste callar. Viviste creyendo que el reloj era un verdugo, cuando en realidad era un juez silencioso sentado frente a ti, mirando cómo elegías. Mirando si te levantabas o te quedabas. Si luchabas o negociabas. Si exigías o te excusabas. El tiempo no se apresuró, no se impacientó, no te empujó. Te dejó hacer. Y ese es su castigo más cruel: la libertad absoluta de mostrar quién eres sin interrupciones. Cada arruga es una firma. Cada cansancio es un testimonio. Cada arrepentimiento tardío es una confesión fuera de plazo. La edad no llegó para robarte nada. Llegó para revelar. Revelar si construiste algo dentro de ti o si solo ocupaste espacio.
Revelar si cada década te endureció o te volvió más blando. Revelar si acumulaste carácter o solo acumulaste años. Porque hay hombres que envejecen como estructuras, más firmes, más densos, más peligrosos. Y hay otros que envejecen como ruinas, huecos, frágiles, sostenidos solo por recuerdos y quejas. El tiempo no distingue entre víctimas y cobardes. Solo distingue entre los que gobernaron su existencia y los que la dejaron pasar como una corriente ajena. Aquí se derrumba la última coartada. No fue la falta de oportunidades, no fue la infancia, no fue el sistema, no fue la edad. Fue tu relación con la responsabilidad. Fue tu negativa a asumir el mando total de ti mismo. Fue tu decisión de vivir reaccionando en lugar de dictar. El tiempo simplemente esperó a que terminaras de demostrarlo. El dominio total del ser aparece aquí no como una promesa, sino como el único argumento válido ante el tribunal final. No importa cuántos años tengas si tu autoridad interna es absoluta. No importa cuánto pasado cargues si ya no te gobierna. No importa cuántos futuros se cerraron si el presente te obedece. El hombre que se domina no envejece como el resto, se vuelve independiente de la cronología. No vive del antes, no mendiga el después. Opera desde una soberanía que no necesita juventud, ni nostalgia, ni esperanza. Ese es el punto donde el tiempo pierde poder. No porque se detenga, sino porque ya no tiene con qué acosarte. Pero para llegar ahí, hay que aceptar una verdad insoportable: la mayoría no será absuelta. La mayoría llegará al final con un expediente lleno de excusas, de intenciones no ejecutadas, de potencial desperdiciado. El tiempo no los castigará. Solo leerá en voz alta lo que ellos mismos escribieron con su conducta. Y ese sonido será insoportable. Este capítulo no cierra con consuelo. Cierra con una pregunta que no admite respuestas verbales, solo pruebas. Cuando el tiempo termine de hablar, cuando ya no puedas justificarte, cuando no queden mañanas para corregir. ¿Será tu vida un alegato de dominio o una confesión de rendición? El veredicto no se emite al morir. Se emite ahora. Cada día. Sin pausa. Sin apelación. Sin piedad. Dominio total del ser. ¿Por qué la edad no es tu verdadero problema? La edad es la mentira más cómoda jamás inventada por el ser humano para no enfrentarse a su propia rendición. Es una palabra blanda, socialmente aceptada, casi compasiva, que sirve para cubrir una verdad insoportable. No te detuviste porque el tiempo te alcanzó, te detuviste porque dejaste de tener el valor de gobernarte. La edad no es una fuerza, es un pretexto. No actúa, no decide, no impone. Solo llega después, cuando todo ya fue decidido por tu cobardía cotidiana. El verdadero problema nunca fue cuántos años tienes, sino cuántas veces te traicionaste sin hacer ruido. El deterioro no comienza en las articulaciones ni en la piel. Comienza el día exacto en que bajas el estándar. El día en que decides que ya no es necesario exigir tanto. El día en que negocias con tu debilidad y la llamas madurez. Desde ahí, todo envejece rápido. La mente primero. Luego la voluntad. El cuerpo solo obedece el colapso que ya ocurrió adentro. Por eso hay jóvenes agotados y viejos que todavía infunden respeto. Porque el desgaste real no es biológico, es moral. La edad solo se vuelve pesada cuando la usas como refugio para no luchar. El ser humano no cae de golpe. Se abandona lentamente. Se concede pequeñas traiciones diarias que no parecen graves, un hábito mediocre, una excusa repetida, una disciplina postergada. Nada explota. Nada arde. Pero algo se pudre. Y cuando el tiempo pasa, no es el tiempo lo que duele, es el inventario de renuncias acumuladas. Cada año vivido sin gobierno interior se convierte en una prueba en tu contra. No porque el tiempo sea cruel, sino porque es honesto. El tiempo no te persigue. Te observa. La obsesión con la juventud es otra forma de cobardía. Creer que el valor reside en la frescura del cuerpo es admitir que no construiste nada más profundo. Un cuerpo joven sin dominio es solo materia sin dirección. Un cuerpo envejecido con autoridad interna es un arma cargada de experiencia y silencio. El problema nunca fue el desgaste físico, sino haber vivido sin disciplina cuando el cuerpo sí respondía. El cuerpo no falló.
falló el mando. Quien no se gobierna joven, envejece como ruina. Quien se gobierna, envejece como estructura. La mayoría vive atrapada entre dos cárceles, la nostalgia y el miedo. Recuerdan lo que fueron como si fuera un cadáver sagrado y temen lo que serán como si fuera una condena. Así el presente se vuelve inhabitable. Y cuando no habitas el presente, pierdes el único territorio donde existe el poder. La edad se vuelve insoportable no por los años, sino porque nunca estuviste realmente aquí. Siempre escapando. Siempre recordando. Siempre anticipando. Nunca mandando. El dominio total del ser no es iluminación ni bienestar. Es amputación. Es renuncia. Es ejecutar al yo débil sin ceremonia. Es destruir las identidades cómodas, los relatos victimistas, los placeres sin propósito. Es aceptar que nadie vendrá a salvarte del tiempo porque el tiempo no es tu enemigo. El enemigo fue tu indulgencia contigo mismo. Y esa indulgencia siempre cobra intereses. Quien no se disciplina a sí mismo será disciplinado por la humillación, la irrelevancia o el arrepentimiento tardío. La edad no te quitó oportunidades. Te quitó excusas. Te dejó desnudo frente a lo único que importa, lo que hiciste cuando nadie te obligaba. El tiempo no actúa como verdugo, actúa como juez. No te ejecuta, te exhibe. Lee en voz alta lo que escribiste con tus decisiones. Y cuando ya no quedan mañanas para corregir, el silencio es absoluto. El dominio total del ser es la única forma de escapar de la tiranía cronológica. No porque detenga los años, sino porque los vuelve irrelevantes. Cuando tu autoridad interna es sólida, no dependes de juventud, pasado ni promesas futuras. Operas desde una soberanía que no envejece porque no se apoya en ilusiones. La pregunta final no es cuántos años tienes. La pregunta es si esos años te obedecen o te acusan. Y esa respuesta no se piensa. Se demuestra. Cada día. Sin pausa. Sin piedad. La edad es el último refugio del hombre que ya no quiere mirarse sin anestesia. Es la palabra que pronuncia cuando se queda sin argumentos, cuando la energía ya no alcanza para sostener la mentira de que todavía está en control. Es la edad, dice, como si el tiempo hubiera irrumpido armado y lo hubiera despojado de algo por la fuerza. Pero el tiempo no irrumpe. El tiempo entra solo cuando se le abre la puerta. Y tú la abriste muchas veces, con gusto, con alivio, con esa calma venenosa que acompaña a la renuncia. No fue la edad la que te debilitó. Fue el momento en que dejaste de obedecerte. El dominio del ser no se pierde de golpe. Se erosiona. Se desgasta en silencios, en decisiones postergadas, en batallas que nunca se libraron porque no valía la pena. Cada vez que no hiciste lo que sabías que debías hacer, algo dentro de ti se encogió. No gritó. No sangró. Simplemente retrocedió. Y así, sin drama, fuiste entregando territorio. Cuando el cuerpo empezó a mostrar cansancio, ya era tarde, el trono estaba vacío desde hacía años. La edad solo llega para poner nombre a una derrota que ya ocurrió. El ser humano no envejece porque pasan los años. Envejece porque deja de tensarse. Porque confunde paz con comodidad. Porque llama equilibrio a la falta de hambre interior. La mente indisciplinada envejece antes que la carne. El espíritu no entrenado se oxida incluso en cuerpos jóvenes. Por eso hay hombres que a los 30 ya hablan como si todo estuviera decidido, como si ya no quedara nada por conquistar, como si la vida fuera un archivo cerrado. No es edad. Es claudicación. El tiempo no te agotó. Te encontró cansado. La biología es la excusa favorita del cobarde sofisticado. Señalar el cuerpo es fácil, duele, falla, se limita. Pero el cuerpo siempre fue un instrumento, nunca el origen. Un cuerpo obediente puede ejecutar lo imposible cuando la voluntad manda. Un cuerpo perfecto no salva a una mente rendida. La obsesión por la juventud no es amor a la vida, es terror a no haber construido nada que sobreviva al desgaste. Quien necesita verse joven para sentirse valioso ya está viejo por dentro. La edad no mata el poder. Revela si alguna vez existió. El verdadero infierno no es hacerse mayor.
El verdadero infierno es mirar atrás y descubrir que viviste reaccionando, justificando, sobreviviendo, pero nunca gobernando. Que cada etapa fue habitada con miedo o nostalgia, pero nunca con soberanía. Así el presente se vuelve un lugar hostil, porque exige lo que nunca aprendiste a dar, decisión. Y entonces la edad pesa, no por los años, sino por la ausencia de autoridad interna. El hombre sin dominio siempre está fuera de tiempo, llega tarde a sí mismo. El dominio total del ser no es crecimiento personal ni evolución emocional. Es guerra interna prolongada. Es despojarse de la identidad blanda que necesita explicaciones. Es matar la versión de ti que busca ser comprendida en lugar de ser efectiva. Es asumir que nadie vendrá a rescatarte del desgaste, porque el desgaste no es el problema. El problema es no haber edificado una estructura interna capaz de sostener el paso de los años sin derrumbarse. Quien no se forja, se diluye. Quien no se disciplina, se convierte en contexto. Quien no manda sobre sí, envejece como residuo. La edad no es una condena. Es un informe. Un balance contable de tus elecciones. Cada año vivido sin rigor se acumula como deuda. Cada año vivido con dominio se solidifica como carácter. El tiempo no negocia. No se conmueve. No absuelve por buenas intenciones. Solo muestra el resultado final. Y cuando el tiempo ya no te pregunte nada, cuando solo quede el silencio y la evidencia, no importará cuántos años tengas. Importará si tu presencia impone respeto o inspira lástima. Si tu mirada contiene autoridad o cansancio. Si tu vida fue una construcción o una excusa larga. La edad no es tu verdadero problema. Nunca lo fue. Tu problema fue no convertirte en alguien capaz de sostenerla. Y esa verdad, cuando finalmente se entiende, no consuela. Condena. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.